Sea usted bienvenido a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso al punto de la lección de la escuela sabática. En esta ocasión me acompaña el pastor Enrique Báez, que dirige y ministra la iglesia de Santana Broadway y Fuente de Vida. Bienvenido, pastor Báez. Muchísimas gracias, pastor Quiroz. Es un placer para mí estar con usted y de manera especial con toda la hermandad en nuestra conferencia del sureste. Un nuevo trimestre con el hermoso tema general, el mensaje de los tres ángeles. El título de la lección de esta semana, Jesús gana, Satanás pierde, en el cual usted, querido hermano y hermana, tendrá la oportunidad de compartir en su iglesia o en su grupo pequeño el sábado 1 de abril. Escuela sabática al punto. Comenzamos. La importancia de 1844. Cada creyente adventista del séptimo día, el año 1844 tiene un gran significado. Es el fin de la profecía más larga de la Biblia y el inicio y continuación de la respuesta de Dios. ¿Respuesta de qué? ¿Contra qué Dios está hablando? En la década de 1844, varios movimientos filosóficos, religiosos y científicos se levantaron con un solo propósito: negar y atacar la existencia y la autoridad de Dios. Satanás, pastor, preparando y uniendo a su ejército contra su mayor enemigo, que es Dios. Pero Dios no se quedó cruzado. Y dejar que su nombre, su carácter y su personalidad sean maltratados. Él provee el mensaje poderoso de los tres ángeles en el libro de Apocalipsis, que será el tema que estudiaremos juntos durante este trimestre. Es el mensaje de los tres ángeles la respuesta de Dios no solo a los ataques satánicos, sino es la respuesta divina para desenmascarar esos engaños. Por eso, pastor, qué privilegio como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tener la certeza y la tranquilidad que en su amor y en su misericordia, Dios nos dice sus tiempos, nos adelanta el final de la película y nos dice: yo tengo todo en control. Amén. Definitivamente, pastor. Durante todo este trimestre tendremos el privilegio de estudiar un mensaje, ¿verdad?, que para nosotros como iglesia adventista es columna vertebral. El mensaje de los tres ángeles. Como usted ha mencionado, Dios nos anticipa el fin desde el principio. Y por supuesto, la palabra de Dios afirma que Dios conoce el fin desde el principio. Así que sabemos que la victoria es nuestra. Amén. Porque ya Jesús la ganó por ti y la ganó por mí en la cruz del Calvario. Y hermano, por eso, al repasar la lección, debemos darle gracias a nuestro Dios de que paso a paso Él ha guiado, está guiando y guiará a su iglesia. A pesar de los enfrentamientos que veamos, las incertidumbres que estamos viviendo, Jesús vence. Jesús venció y vencerá. Gloria a Dios. Amén. Pastor, amén. Compártanos, por favor, el centro medular de Apocalipsis, que creemos que es Apocalipsis 12. Así es, pastor. Esta semana, ¿verdad?, nuestra lección está centrada en Apocalipsis 12. Y claro, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, ¿verdad?, vamos al último evangelio de Jesús en la Biblia, si podemos llamarlo así. Precisamente su autor es el mismo autor del evangelio de Juan. Y claro, cuando nosotros vamos al Apocalipsis encontramos el último mensaje que Jesús envió, no solo a esas iglesias del Asia Menor, sino a cada uno de nosotros como parte de esa iglesia remanente, esa iglesia de Jesús, esa iglesia de Dios. Y claro, cuando vamos al capítulo 12, es bueno al menos mantener esto presente. Apocalipsis tiene varias secciones importantes, pero cuando llegamos hasta el capítulo 11, el capítulo 12, ¿verdad?, desde el último versículo del capítulo 11 y capítulo 12 hasta el 22, se va a centrar en ese mensaje profético, ¿verdad?, escatológico, que tiene una aplicación directa a cada uno de nosotros. Y el capítulo 12 per se, pastor, nosotros vamos a ver, como menciona, ¿verdad?, el autor de la lección de escuela sabática, diferentes pantallazos del gran conflicto
entre el bien y el mal. Entonces el capítulo como tal nosotros podemos dividirlo, al menos hay 3 secciones o bloques muy bien identificados. Usted va al capítulo 12 de Apocalipsis y, por ejemplo, los versículos 1 al 6 nos va a estar hablando de la batalla concentrada, ¿verdad?, contra el Hijo de Dios. Y pareciera, pastor, que el énfasis de esto es guerra, guerra, guerra. Así es. El enemigo de Dios hace guerra contra el nacimiento del Mesías. Trata de quitarle la vida, como sabemos bien. Pero luego los versículos 7 al 12 hay un movimiento que nos lleva, ¿verdad?, a lo que ha sido tradicionalmente entendido en la iglesia y por muchos cristianos como ese gran conflicto, ¿verdad?, que comenzó no en el Edén, pastor, sino en Apocalipsis, como es presentado, comenzó en el cielo, como bien sabemos. Y los versículos, ¿verdad?, del 13 al 18 nos presenta la continuación de la guerra del dragón, del enemigo de Dios, contra su iglesia, contra los descendientes de la mujer, el resto, el remanente, como conocemos. Gracias, pastor. Entonces, ¿podemos ver lo que el Apocalipsis dice? ¿Estamos en guerra? Pero también el acusador ya fue lanzado, pero él sigue acusando, pastor. Así es. En esta lucha, pastor Báez, en esta guerra cósmica, ¿qué opciones tenemos como creyentes? Cada uno de nosotros tenemos la bendición, voy a ponerlo así, de entender que mientras permanezcamos con Jesús, estamos en victoria. Dios nos dio el libre albedrío, te dio la capacidad de elegir, de escoger entre la vida y la muerte, como es presentado desde Deuteronomio capítulo 28 en adelante. Pero tú y yo tenemos el privilegio de escoger la vida, escoger a Jesús, porque ya lo obtuvo la victoria. Y sabe, hay una promesa especial, y claro, durante la lección, nosotros, ¿verdad?, estudiamos que la única posibilidad que podemos ser vencedores, tal como Jesús venció, es por su sangre, pastor. Amén. Amén. Es por la sangre que Él derramó en la cruz, por su palabra, por su sangre. Es decir, tú y yo tenemos ese privilegio de estar en Cristo, conectados con Jesús. Y claro, así como Él obtuvo la victoria mientras estamos conectados con Él, somos más que vencedores, como el apóstol Pablo describe en Romanos 8. Y Juan nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Pero querido hermano, hay un peligro. El peligro es permanecer neutral en esta guerra. El peligro es olvidar y minimizar que estamos en guerra. Pastor, este es un peligro real en la iglesia cristiana. Somos vencedores, Jesús venció, pero somos apáticos para prepararnos y apáticos para compartir el mensaje del Evangelio. Y claro, ¿verdad? Hay algo muy interesante, pastor, que en el capítulo 12, y voy a aprovechar que usted menciona eso, en el versículo 11, Apocalipsis 12, 11, se menciona, ¿verdad?, que ese versículo que usted ha hecho alusión, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y entonces el 12 añade, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Mira, a pesar de que en ocasiones podemos pretender que somos neutrales en el conflicto entre el bien y el mal, no hay tal cosa. No se puede. Mira, en este versículo, los moradores de la tierra, hay de los que moran en la tierra y el mar. Es interesante, pastor, que en Apocalipsis esa expresión moradores de la tierra, Apocalipsis 3:10, en Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, versículo 14, se va a presentar los moradores de la tierra, representan a los que se oponen a Dios, representan a los que desobedecen a Dios. Y entonces es interesante cómo Apocalipsis en este versículo que leímos y también Apocalipsis 13:6 se presenta a los que moran en el cielo, es los que obedecen a Jesús, Amén. Es los que aman a Jesús sobre todas las cosas. Y claro, Jesús desea que tú y yo seamos identificados con esos que le seguimos, que le obedecemos, no con aquellos que se mantienen, ¿verdad?, identificados con el enemigo de Dios. De ahí que Jesús ha abierto una puerta para que todos nosotros seamos de los que moremos con Él Amén. en el cielo. Así que, hermanos y hermanas, Apocalipsis 12 nos da una seguridad presente de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Son palabras de aliento y de seguridad. Una seguridad que la palabra nos enfatiza: Satanás es un enemigo derrotado. Y siempre Dios ha hecho, está haciendo y hará provisión divina
para su iglesia a través de los tiempos. Sí, hermanos, Apocalipsis 12, Dios es vindicado. Y es por eso que Dios utiliza el mensaje de los tres ángeles para vindicar su carácter. Y la vindicación del carácter de Dios es que Dios es amor. Apocalipsis 12, afiánzate en esa hermosa verdad. Mi querido pastor, la lección nos habla también acerca del remanente. En el Antiguo Testamento, este tema es hermoso, pero tenemos ahora un remanente escatológico. Así es. Todos los cañones de Satanás en contra del remanente escatológico. ¿Por qué? ¿Por qué este remanente está en la mira del enemigo? Como vimos, el conflicto en Apocalipsis 12 al principio se presenta contra el Hijo de Dios. ¿Y qué ocurre? Jesús venció al enemigo de Dios. Jesús derrotó a Satanás. Y claro, como el texto presenta, él fue lanzado fuera. Jesús obtuvo la victoria definitiva cuando él muere en la cruz del Calvario. De ahí, pastor, que como Satanás fue vencido por Jesús y él no puede ya luchar contra Jesús, su enfoque es contra los que aman a Jesús y a los que Jesús ama. O sea, pastor, qué importante el concepto que está expresando cuando nosotros sabemos que los ataques que sufrimos son ataques de Satanás, porque queremos mantenernos fiel a la palabra de Dios y al mensaje del Señor Jesús. Precisamente, pastor, y yo quiero tal vez aquí, tomando en cuenta esa pregunta que usted hizo acerca del remanente. Mira, cuando leemos Apocalipsis 12, pastor y apreciados amigos y hermanos que nos acompañan, es importante que tengas presente esto. El concepto del remanente, de paso, pastor, aparece por primera vez en Génesis 7:23, cuando Noé y su familia son preservados del desastre o la destrucción del diluvio. Es decir, el remanente es el que sobrevive históricamente hablando. Pero es interesante que las imágenes que Apocalipsis capítulo 12 presenta de una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, con las estrellas en su cabeza, estas imágenes, pastor, es real que en Génesis 1:14, en el contexto de la creación, se va a mencionar luna, estrella y los astros, pero en el único lugar en la Biblia donde estas imágenes aparecen conjuntas es únicamente con la historia de José. En ese sueño que José tuvo y que contó a sus hermanos, como es presentado en Génesis capítulo 37. De ahí que mira que es lo interesante. Apocalipsis resalta al pueblo de Dios usando el concepto del remanente. Así es. Precisamente el versículo nuestro, que es el último texto de Apocalipsis 12, nos habla, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, así como en la Biblia, pastor, en Amós capítulo 5, versículo 15, se nos habla, ¿verdad? Amad el bien, aborreced el mal. Quizás Dios tendrá piedad del remanente de José. Amén. En la Biblia, a partir de Génesis 45, versículo 7, Amós 5:15, José llegó a representar el remanente dentro del pueblo, a través del cual Dios preserva al pueblo. Por eso alguien dijo, pastor, donde no hay remanente no hay futuro. Así es, porque el remanente es la seguridad de que habrá descendencia y hay futuro, como usted menciona. Y claro, el remanente es esa comunidad leal a Dios. José llegó a representar ese remanente fiel, obediente a los mandamientos, a los principios, y por eso la antorcha de la fe en cierta medida es pasada a José y a Judá, dentro de los 12 hijos, ¿verdad?, del patriarca. Entonces en Apocalipsis 12 se comienza aludiendo a la historia de José a través de estos símbolos, la luna, el sol, las estrellas, la mujer, porque solamente en la historia de José aparecen. Y se termina, pastor, aludiendo al remanente, que como mencionamos, la Biblia o el Antiguo Testamento de manera específica usa a José como el que encapsula ese remanente fiel. Pero nosotros sabemos muy bien que en el cumplimiento profético, ya como usted introdujo en ese cumplimiento de la profecía de los 2300 años, que sabemos muy bien que ocurrió en 1844, al final del tiempo, Dios levantó un remanente. Amén. Dios llamó a un pueblo
que proclama el evangelio eterno, que es fiel a su palabra y a sus mandamientos y que sobrepasa la prueba o la persecución. La sierva del Señor dice, pastor y hermanos, Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirvan. Este hermoso concepto, guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, es una entidad visible, guiada por el Espíritu de Dios, que defenderá incluso con su propia vida su entrega al Señor Jesús. En lugar de ocultar su fe, estas personas del remanente estamos comisionados para compartir el mensaje de los tres ángeles, que es vital para la salvación del mundo entero. Démosle gracias al Señor, que como iglesia entendemos y sabemos que somos un remanente profético y visible. El Señor nos colocó con marcas inconfundibles para que se reconozca la iglesia remanente es distintiva, es visible, es un faro en esta oscuridad. Va a sobrevivir la apostasía religiosa, la persecución del dragón y de sus dos bestias aliadas. La iglesia remanente, pastor, va a triunfar. Amén, amén. La iglesia remanente es celosa por guardar los mandamientos de Dios, de restituir la adoración al Dios verdadero. Qué privilegio ser parte de este movimiento, pastor. Amén. Y pastor, yo quiero al menos, yo sé que estamos en los últimos minutos, afirmar esto que usted acaba de compartir con nuestros hermanos. Tú y yo hemos sido invitados a ser parte del pueblo de Dios, la iglesia remanente. ¿Sabe? Estas distinciones, como el pastor ha señalado, guardar los mandamientos. Pastor, esa palabra guardar en la Biblia tiene un sentido muy especial. Saben, algunas veces hay hermanos de otras denominaciones que pueden acusar a la iglesia adventista de legalista, pastor. Así es. Porque guardan los mandamientos. ¿Y sabes qué, hermano? Tú y yo debemos de agradecer a Dios, porque cuando la Biblia dice que la iglesia de Dios guarda los mandamientos, está hablando desde el resultado de la gracia de Dios. Nadie que no haya experimentado la gracia de Dios puede guardar su palabra. Y Jesús mismo lo estableció: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la palabra guardar en el contexto bíblico tenía muchas aplicaciones. Yo voy a mencionar al menos dos, pastor. Una de ellas era: una madre guardaba a su recién nacido. Una madre guardaba a su bebé que no le pasara nada malo. Y claro, nadie puede acusar a una madre de legalismo, porque ella guarda, cuida, ame a su niño. Sabemos muy bien que nuestras madres nos amaron, nos guardaron, nos cuidaron. Por eso tú estás aquí. Por eso el pastor Quiroz está aquí. Por eso yo estoy aquí. Y es una muestra del amor. En otras palabras, el remanente o los hijos de Dios guardamos sus mandamientos porque hay una relación de amor entre nosotros y Jesús, que murió y obtuvo la victoria por nosotros en la cruz. Otro sentido de esa palabra guardar en el texto sagrado se va a utilizar en el contexto bíblico para hablarnos de alguien que preserva lo que recibe. Si yo que cuida. Es decir, si yo recibí una reliquia de mi abuelito y me dijo: mira, hijo, aquí te paso esta reliquia que yo recibí de mi papá, y yo la mantengo intacta. En otras palabras, el remanente de Dios no pelea los principios de Dios, no cambia, no tergiversa, no trastorna, sino que preserva la revelación que Dios nos ha dado. Así que nosotros como iglesia remanente, por eso en este contexto, pastor, la iglesia como pueblo de Dios predica el evangelio eterno, es decir, el evangelio inalterado. Los mandamientos son los mismos ayer, hoy, por los siglos. Y tú y yo, al guardarlos, lo hacemos por amor, por obediencia, como resultado de la salvación. No guardamos los mandamientos para ser salvos, los guardamos porque ya hemos experimentado salvación. El remanente tiene un mensaje claro y específico. No son ideas ni opiniones personales. Es un mensaje basado en el eterno escrito está. Hermanos, hermanas, pastor, este es un mensaje alentador, necesario en este momento que vivimos. Jesús venció y Jesús nos hace acreedores a ese hermoso momento que Él vence. Somos vencedores por su sangre, y me da, pastor, una seguridad de que la iglesia de Dios va a triunfar. Amén, amén.
Y yo añado, pastor, la promesa es cierta, la palabra es firme. Y saben, es bueno que mantengamos esto presente. Ninguno de nosotros podemos vencer al enemigo de Dios por nosotros mismos. Es a través de la sangre del Cordero. Es a través del testimonio de su palabra. Y sabes, la palabra de Dios es clara. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Pablo usa esa imagen preciosa, pastor, en Romanos 16:20, donde él dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con todos vosotros, y en breve el Dios de paz aplastará bajo vuestros pies a Satanás. Es decir, Dios es el que obtuvo la victoria, Dios es el que obtiene la victoria, y Dios te dará la victoria a ti y a mí mientras permanezcamos en Cristo, porque Él ya la obtuvo por cada uno de sus hijos. Amén, pastor. Y esto ha sido Escuela Sabática al Punto.